I thank you, Father, for this day. Father, I thank you, Father, for your word. Father, I thank you, Father, for the greatness, Father, that you have, Father. Father, I ask, Lord God, that this word, Lord God, that you have given me, Lord God, that I may be able to share it, Lord God, and we may apply it to our lives, Father, and see, Father, what we need to do, Father, to improve, Father, in what we are doing. Father, we thank you. Amen. En esos días el Señor me estaba hablando de cuidar su creación. You know, God was speaking to me about care for my creation. Estoy viendo que aquí, las hermanas han puesto flores y plantas y eso, y se ve bonito, ¿verdad? Le da como más vida al lugar. Y a veces me toca que llevan esta allá para atrás para echarle agua y se queda allá atrás, y cuando vengo acá y digo como que falta algo, me siento incompleto, ¿no? Pero le doy gracias a Dios, ¿no? De que pone su creación y nos manda a nosotros de que cuidemos de ella. You know, I want to thank, the sisters that put the flowers and plants up here. You know, it just gives more life to the place. You know, it's God's creation and we got to care for it and take care of it. You know, a lot of times they take this plant to the back to put some water in it, and while they let it drain out, it stays back there. And sometimes when I come to preach, it's not here, and I'm like, wow, something's missing. You know, it's just something's missing. It just doesn't feel right. Pero de eso, hablando de las flores o las plantas, ¿no? Es lo que me estuvo hablando el Señor, porque habían unas plantas acá adelante que se empezaron a secar. Entonces las hermanas las reemplazaron con otras, ¿no? Y las pusieron allá atrás en un cuarto de storage. Yo iba para allá y las miraba, ¿no? Y así cada día que iba, pues más y más secas. Y un día me puso el Señor, pues, ponles agua, pues, ¿qué tiene, no? Si se dan, y si no, pues como quiera hiciste el intento. Entonces venía un día en la semana y luego el domingo y así les echaba agua. Y ya pues ya como que ya se recuperaron, ya se ven bien. Entonces yo sí las había visto, pero no, como que no le habían tomado mucha importancia hasta cuando el otro día que predicó Esperanza, que dijo un comentario sobre eso. Y entonces en eso el Señor me estuvo hablando que tenemos de cuidar la creación. You know, there was a couple plants that were up here, a few weeks ago, maybe a couple months ago, and they started to dry out, so they put them in the back in a storage room back there, and they put some new ones over here. And I would go back there and I would see them, and every time I'd see them, it's like they wilt more and more. They're about to completely die out. And I felt from God to just put water in it, give it one last shot, So I would come once a week, and then on Sundays, and I'd put water in it, and finally, I saw that, they started growing again. That's when God was speaking to me about, caring for His creation. And now I go back there, and I'm like, wow, thanks, God, for giving me an understanding of what you have. But, it's very important that we take serious what God has done and that we care for it. God has told us to care for His creation. And not only plants, but, everything's been created by God, so we should take care of everything. No solo las plantas, sino que todo lo que hay es creación de Dios. Entonces debemos de cuidar de eso, ¿no? Y en eso me estaba hablando el Señor, porque muchas veces, un ejemplo, las plantas, las matas, los árboles, le damos mucha atención a las mascotas, los perros, gatos, pero a veces lo más importante para el Señor, que es la gente, eso como que le ponemos límites a qué queremos hacer o cuánto queremos invertir en las personas. A lot of times, we try, we go out of our way for plants and trees and our pets and, different things to, keep them happy, give them life. But the most important thing in life,
which is, human, sometimes we limit to what we want to do for them. We want to be the judge and say, well, I don't think I want to invest in this person because I don't think there'll ever be a change. And it's not up to us to make that choice. It's up to us to follow what God is saying. Si vamos a Juan 3:16, y quiero que lo leamos bien, que lo entendamos, y así como vamos a ir siguiendo, tener eso en mente, ¿no? We're going to read John 3:16, and as we read it, I want you to really, stick to it, because as we go, further with the preaching, I want to, reflect back on that. It says, "For this is the way God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." See, we see there, it says God gave His one and only Son. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces en eso me estaba hablando el Señor, ¿no? Porque a veces nos topamos con unas personas, tal vez un homeless, tal vez es alguien que se esté pasando por homeless y nos viene y nos pide un dinero, $1, unas monedas, lo que sea, ¿no? Y lo primero que decimos, I don't have any change, ¿no? Siempre, o si no miramos y a ver, no, es puros de a 20, no, ¿verdad? No tengo. Y así no, queremos dar de lo mínimo, de lo que nos sobra, de lo que tal vez no me vaya a hacer falta al rato. Pero si miramos qué dio el Señor, dio de lo mejor, dio lo único que tenía y lo mejor, ¿no? Ahora Él podía elegido tal vez a alguien más que estuviera ahí, ¿no? Y hubiera dicho, pues este es el sacrificio que pongo. Pero Dios lo de lo más importante para Él, lo mejor de lo mejor. No estuvo queriendo a ver qué le sobraba o si había uno que tal vez no le obedecía, ¿no? Sino que dio de lo mejor. A lot of times we come, we're driving down the road or we go to the gas station and there's someone there asking for money. And the first thing we say, well, I don't have any change, Or we look, we see somebody, for instance, I've got to a stop sign and, while you're waiting, somebody's approaching your vehicle and you start to see, okay, your bills, what you have, ones, fives, tens, whatever you have. And if you don't have a one, you just say, nah, you know what? I don't have anything, sorry. But that's not what God is teaching us. God is teaching us to give the best of the best. God gave His Son, His one and only begotten Son. He gave the best of the best. He wasn't trying to cheap out and, give what was left over, what He think He wouldn't need later. He gave the best that He could. And God expects the same from us. We're doing this for God. Let's not cheap out. Let's not think, let's not let our mind wander and say, well, he's in the position he is because so-and-so, because that's the first thing that comes to our head, Or we may think, well, you know what, I have this because I work. If you work, you could have the same thing, but we don't know exactly what that person has gone through. And I was reading this one story where they interviewed a bunch of homeless people, and a good bit of them had a terrible background, where they'd been abandoned by their parents, where they'd been, maybe molested by a relative or by someone close by. And that was their struggle for them to get back on track. It wasn't really that they were lazy. It wasn't that they didn't want to work. It was just that they were trapped in their past, and it was just so hard to face reality
and get a job and move forward. You know, it's very important that we don't judge the people by what we see before our eyes, but that we let God be the one to, direct us to them. And instead of criticizing, maybe we might take a few minutes to pray for them. Muchas veces miramos las personas así que están en la calle y criticamos, no queremos ayudarles, decimos, bueno, pues yo tengo porque yo trabajo. Ahora, tal vez si esa persona se levantaría temprano como yo y haría todo lo que yo hago, estuviera en mejor situación que la que está. Pero en realidad no sabemos el pasado de la persona, no sabemos la situación por cual la persona está en ese área donde está. Estuve leyendo un reportaje donde habían entrevistado a muchas personas, vagamundos, homeless de la calle, y una gran porción de ellas habían sido abandonados por sus padres, habían sido molestados por familiares, por gente conocida, gente cercana, y eso, las heridas estas eran las que impedían de que ellos salieran adelante. Se les hacía difícil confiar en otras personas, se les hacía difícil ir a agarrar un trabajo y poder estar envuelto con personas que tal vez no estaban en la misma situación que ellos estaban y poder progresar en su vida. Es difícil, a veces no lo sabemos, pero si queremos juzgar, si queremos decir, pues tal vez es por esto o por lo otro. Pero no hay que juzgar a las personas, hay que mejor ser obedientes a lo que el Señor te está mandando. Y si el Señor te manda que vayas y ores por esa persona, si te dice que le des, cumple con lo que el Señor te está pidiendo. ¿Verdad? No hay que buscar el por qué no le quiero dar o por qué no le voy a ayudar. ¿Verdad? Nosotros no somos perfectos, el Señor nos ha brindado mucho y con todas las fallas que tenemos. Ahora, si el Señor pensaba así negativamente como nosotros lo hacemos a veces, tal vez estuviéramos nosotros en ese mismo área donde están esas personas. Nosotros también hubiéramos estado perdidos si el Señor no nos hubiera alcanzado a nosotros. Vamos a Génesis 2:15. Let's go to Genesis 2:15. It says, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, ¿verdad? Podemos saber desde un principio que el Señor los puso para que cuidáramos lo de Él, ¿verdad? Para que cuidáramos, para que ahora nosotros nos puso como mayordomos, no dueños, porque a veces queremos hasta pasarnos y ser eso, ¿no? Pero como mayordomos para que nosotros pudiéramos cuidar lo que Él ya había criado. You know, God from the beginning, put Adam so he could take care of the stuff, and that's the same goes for each and every one of us. We are here to care for what God has already created. We can serve ourselves from that, but we need to take care of it. It's very important. I was also reading another thing the other day where it says you can't fully sell a property or something that you belong, or something that you have, because it rightfully belongs to God and not to you. So it could be sold, to 1,000 people, but towards the end, it still belongs to God. You could build your house on a property, but the land continues belonging to God. That's all there's to it. La tenemos que cuidar y proteger, ¿no? Estaba leyendo el otro día de cuando uno vende tal vez una casa o algo, ¿no? Tal vez si la vendes, cargas tu dinero, pero en realidad el lugar ese nunca se puede vender donde completamente que diga, ok, eso es ya de esa persona y de ahí ya nadie se la quita, porque todo lo que hay es de Dios. Entonces Él es el dueño de todo, y tal vez 1,000 personas pueden generación tras generación ir comprando, pero todo eso no le quita que es de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que Dios tiene, protegerlo en todo momento, hacer lo mejor para cuidar y guardar lo que el Señor nos ha
que nos ha prestado, ¿verdad? Nos lo dio, pero para que lo usemos, lo cultivemos en el tiempo que lo tenemos. Amen. You know, it's important that we take care of what God has given us. You know, we always say God gave it to us, but in reality, God loaned us to us so we could use it, you know, prepare it, and do the good with it, you know, because it's all His, you know. So, I mean, why do we want something, you know, take ownership of something that we're not really going to take with us? You know, we just need to take good care of it and, you know, apply it to our lives, you know, just as, you know, God wants us to do with it. Ahora seguimos a Efesios 2:10. We go to Ephesians 2:10. It says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." You know, we were created by Him, you know, in His likelihood, so we could do, you know, what He's doing. You know, not just so we could, you know, be a replica and just sit there and not do anything. You know, we need to continue doing what He started, you know, and do whatever He is asking us to do. Dice, porque somos hechura suya. Dice ahí que somos hechura suya, somos hechos por Él, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, ¿no? Él nos creó para que pusiéramos las buenas obras, para que ayudáramos, para que sirviéramos, para que pudiéramos marcar la diferencia, tal vez en las personas que no conocen de Él, y por medio de eso pudieran conocerle a Él. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿verdad? Todo lo que el Señor hizo, todo lo que aprendemos, es para que lo apliquemos, lo bueno, para que lo apliquemos en nuestra vida y lo podamos ayudar a usar para aplicarlo en otras vidas y ayudar a otras personas. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que estamos aquí con un propósito, y el propósito es de hacer lo que el Señor nos está mandando, no lo que nosotros queremos hacer, no lo que tal vez mis amistades están haciendo, sino lo que el Señor me está mandando. You know, we're all here with a purpose. You know, God has sent us here with a purpose to make a change, to be the light of the world, that we may, you know, through our works, you know, through our testimony, through our character, you know, people that don't know Him could get to know Him, you know, could want to experience what we're doing, you know, and want to get to know God and follow Him and understand everything that He has for us. You know, God has taught us to do better, to be better, and He does it each and every day. You know, the Holy Spirit comes to us when we are about to fail to let us know that we're about to do something wrong, you know, to guide us in the correct path. Hasta eso nos ha mandado el Espíritu Santo para que nos guíe, ¿verdad? Porque el Señor quiere que vamos mejorando cada día. Entonces nos ha enviado el Espíritu Santo para cuando nosotros nos empecemos a desviar, para que nos pueda alinear el Espíritu Santo, decir, si estás fallando, no hagas esto, sigue acá, ¿verdad? Y todo debemos de hacerlo con el amor a Dios y con el propósito que Él nos ha puesto para que nosotros podamos representarlo donde quiera que estemos y podamos a mostrar lo que Él está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? A compartir ese amor. Estábamos nosotros en una administración, y las personas con las que estábamos hablando nos hicieron el comentario, no, nosotros cuando venimos acá, que es el país donde están ellos, dice, empezamos a platicarles del amor y el recibimiento de que hay aquí en la iglesia, no, en la congregación esta. Dice que sentemos bien bonito cuando estamos ahí, todo, que se siente la presencia cuando entramos y el amor, y pues, qué bueno, ¿no? Me siento bien que estamos cumpliendo con lo del Señor. Pero lo importante es qué pasa cuando salimos de esas puertas. Sigue ese amor, sigue ese cariño, sigue ese de estar unidos, o lo dejamos todo aquí y salimos ya a lo mismo, a nuestras vidas cotidianas, donde seguimos haciendo cosas que no representan a Dios. You know, we were in a prayer with some people from another country that have come to visit,
And they were telling us about, once they get back, how they, talk to the church members and tell them how they felt, the presence of the Holy Spirit and how they feel the love and how we share and all this and that with them and with everybody that comes here. And, it felt good because, we feel we're fulfilling what God is putting in our hearts to do. We're not doing it to be known. We're doing it because, we feel that that's what God wants us to do. But the question is, what happens once we leave these doors? Do we still continue to go out and share that love, or do we just leave it all behind and, continue our day-to-day basis? Y es lo que es importante ya cuando salgamos de aquí, ¿verdad? Cuando nos tapamos personas que estén pasando necesidades, personas que estén tal vez heridas espiritualmente o que pasen problemas difíciles. Ahora vamos a tratarlos igual como tratamos a los que están aquí, o lo vamos a tratar de diferente modo. Ahora es importante que donde quiera que estemos seamos la misma persona que el Señor quiere que seamos. Quiere que seamos igual aquí, donde quiera que estemos, que no tengamos de doble cara, ¿no? Que aquí en la iglesia podamos hablar bien y saludarle a todos y un abrazo y cuando estemos fuera totalmente como que no conocemos a nadie, no queremos hablar con nadie, no queremos servir ni ayudar a nadie. ¿Verdad? El Señor quiere que lo representemos donde quiera que estemos, que seamos igual afuera como aquí adentro, ¿verdad? Que cumplamos con lo que Él nos está dando. It's important that, we be the same persons out of church as we are in church. God is asking us that we, just like we try to make everyone here feel loved and happy, we should do the same with the people outside. We can't judge people because of how they're dressed, of, how they live or the things they do. Our thing is to go out there and win those people for God, share what God has done in our lives and let them know and understand that that same God that's in our lives can be in their lives as long as they're willing to accept Him. There's no limits. God is a true God and He's out there, for each and every one of us. Seguimos otra vez a la de Juan 3:16. Cuando lo mandé me dijeron, oye, ¿lo pusiste doble? Digo, sí, lo voy a repetir, ¿no? La razón es porque el Señor a veces me pone, y ha sido 2 o 3 veces que cuando ha predicado, que pongo un versículo, tal vez la primera o segunda, y luego lo vuelvo a poner, pero porque el Señor me lo pone que lo ponga para seguir, ¿no? Y otra vez, de porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez regresamos a que dio de lo mejor, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando nosotros demos, hay que dar de lo mejor, no hay que dar de lo que sobra, no hay que dar de lo que ya no necesito, ¿no? Muchas veces, tal vez en nuestros hogares queremos buscar de tal vez ropa, o lo que sea, ¿no? Que ya no usamos para dar porque tal vez miramos la necesidad. Que está bien, pero no hay que siempre dar lo que nos sobra, ¿no? Hay que dar, que te cueste lo que estás dando, ¿no? Que sea un esfuerzo, que no sea lo más algo que te quieres deshacer, ¿no? ¿La pones en inglés? Okay. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Oh, no, it's not this. Okay, for this way God loved the world that He gave His one and only Son, so that everyone who believed in Him will not perish but have eternal life. As we see there, He gave His one and only Son. He didn't have, to choose. He could have easily probably picked someone else and say, okay, that's my sacrifice. But that wasn't, His mentality. His mentality was to give the best of the best. Give something that was going to cost Him, that was going to make Him, feel, a pain for giving it, not just something that was, extra.
Igualmente podemos saber en Lucas 21, de 1 al 4, que fue de la viuda, ¿no? Que dio de lo último que tenía, ¿verdad? No estuvo buscando, bueno, pues doy esto y me quedo con esto. O no pensó en el día de mañana, pues a mí me va a hacer falta, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, o lo tenía guardado porque estoy planeando un viaje, ¿no? Sino que fue obediente a lo que el Señor le puso en su corazón. It says, Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box, and he saw a poor widow put in 2 small copper coins. And he said, truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them. You know, the base of the story is that, you know, this old widow had 2 coins. That's all she had, nothing else. You know, when it came time to give, she gave her last 2 coins. You know, she wasn't worried about tomorrow. She wasn't worried about, well, you know, I could use this to pay this or that. You know, she moved in obedience to give what, you know, what she felt was right, to do that sacrifice of giving her last 2 coins, you know, without thinking, you know, well, you know, I'll be getting some later, you know, or, you know, I'll just, you know, what many people say, go to church and, you know, ask for an offering or whatever. You know, this lady, you know, walked in obedience and gave her last 2 coins she had, you know, because she loved God and she wanted to obey him and do what was right in her heart. You know, and that's how we should be. You know, we shouldn't say, well, you know, yeah, but, you know, I could use this for something else. You know, I could, or I wanted to buy this, so, you know, I'll just wait till next time. You know, a lot of times that's our mentality. You know, we think about what I could use it and not think about obedience to God, you know, or how I want to show my gratitude towards God. You know, so it's important that we see exactly what we're going to do and for the right reasons. And God has, you know, provided up to now. I'm sure if you give him your last $2, that's not going to be the end of the world. You know, I'm sure God is going to keep providing for each and every one of us as he's been doing. Vamos a Proverbios 19:17, Proverbs 19:17. And we see here it says, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deed. You know, anything we do, especially if it's for the poor or the widow, you know, God really, really takes it into consideration to make sure that we receive something in gratitude for what we did. You know, and again, you know, let's not do it, you know, with the mentality of expecting something in return. Let's do it because that's the right thing to do. You know, to help one another, to reach out to someone, to give a helping hand. You know, if you give the last you have, I guarantee you it's not the end of the world. You know, God will be there for you. God will supply your everyday needs. You know, a lot of times we don't believe it because we ask more than what we need. You know, we want to be greedy. We want to, you know, be the richest person. You know, that's not what it's about. It's about, you know, being right with God, trusting in him, you know, that he's going to help you through it no matter what happens. El que se apiada del pobre presta al Señor, y él lo recompensará por su buena obra. Vemos ahí, dice que el que le da al pobre, el que le ayuda al pobre, el que ayuda al necesitado, es como que le prestemos a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos va a recompensar. No hay que hacerlo por eso, no hay que hacerlo por decir, ok, pues yo le voy a dar tanto para que Dios me dé más. Que no sea eso nuestra mentalidad, que sea simplemente en obediencia, de poder ayudar, de poder representar a Dios, hacer lo que Dios hizo, lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿verdad? Nos toca a nosotros hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Su palabra dice que nosotros fuimos hechos semejantes a Él y que debemos de vivir y hacer lo que Él hace.
Vamos a Mateo 5:14. Let's go to Matthew 5:14. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Each and every one of us are a light. Wherever we go, we should shine, and people should be able to see us and see the difference that has been placed in us through God. And that we can understand, that they could see us and they could see the difference, and that they may want to experience it and take part in it, no matter what it takes. They may want to get to know that God that we know, that God that supplies us with our everyday needs through, seeing our lives. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Entonces el Señor nos dice que cada uno de nosotros somos la luz del mundo. Entonces donde quiera que nosotros estemos, nosotros debemos de marcar la diferencia. Debemos de ser vistos por lo bueno que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? No lo bueno que hacemos, sino que lo que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Debemos de marcar la diferencia, que donde quiera que vayamos, que las personas puedan vernos y mirar la diferencia entre tal vez nosotros y otras personas que no conocen de Dios, y que se interesen en querer conocer a Dios por medio de eso, ¿verdad? Que nosotros podamos ser una diferencia en la vida de cada persona que nos topemos aquí o fuera de aquí, ¿verdad? Muchas veces no queremos, tal vez se nos hace difícil hablar con las personas afuera porque decimos, pero es que me va a decir que no, ¿verdad? Pero si ese es el miedo, practiquemos con nosotros mismos aquí, ¿verdad? Aquí nadie te va a rechazar, ¿no? Y vamos practicando, vamos aprendiendo. Y ya cuando salgamos es más fácil. A lot of times, it's so difficult to go out there and try to speak to someone about God, because we're always thinking, oh no, they're going to reject me, they're going to tell me to get out of the way, or I don't know what to say. We can start here at church, start with the person sitting beside you, or just anyone, I'm sure the person beside you or anyone here is not going to reject you, so it'll be a start, it'll be like a class that you're taking. So when you're out there in the real world, you've already conquered, most of the situations that you're thinking are coming your way. It's important that we quit trying to wait till the time is right, because the time is right as soon as you come across a person. We may not know it, but the time is right. When there's someone in front of you, that's the right time for you to speak to them about God. Debemos de dejar de esperar que el momento perfecto, el momento adecuado, porque el momento adecuado, el momento perfecto de que tú le hables a alguien de Cristo es en el rato que te lo topes. No tiene que ser en una congregación, no tiene que ser en una conferencia. Donde quiera que tope la persona, será poniendo gasolina en el restaurante, en el cine. Donde quiera que te topes una persona, tal vez tú pensarás, pues no es el momento adecuado, pero no sabes lo que la persona esa esté pasando, y tal vez para esa persona sí sea el perfecto momento de que alguien le hable de Cristo. Nosotros hemos visto tal vez a personas que en un tiempo están pasando tiempos difíciles, y he estado mandando unos versículos, ¿no? Que me pone el Señor que mande esos, ¿no? Y entonces tiempo pasó y después una persona nos dijo, no, es que yo estoy pasando un tiempo difícil, y gracias a Dios que por los mensajes que estuvo mandando el pastor o algo, como que perfectamente a lo que yo estaba pasando, como que estaba cayendo la respuesta, ¿verdad? Y yo pues no pensé en eso, ¿no? Yo dije, bueno, pues sé que sí ayuda y eso, y que es lo correcto, ¿no? Pero le doy gracias a Dios de que nos pone, ahora, no es difícil, ¿no? Hay diferentes maneras que podemos comunicarnos con personas y a presentarles el Evangelio de Dios.
Por último, vamos a Santiago 2, de 1 al 4. For last, let's go to James 2, 1 through 4. Dice, hermanos míos, okay, my brothers, show no partiality as you hold the faith in Lord Jesus Christ. You know, it says, show no partiality. You know, we can't choose who we want to help, who we want to serve, or who we want to talk to. You know, we should see everyone even. It says, the Lord of glory. For if man wearing a gold ring and fine clothing comes into the assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and says, you sit here in a good place, while you say to the poor man, you stand over there, or sit down at my feet, have you not then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? You know, God tells us, you know, we should treat everyone equally, you know, not because one person is dressed with, you know, gold and jewelry and a suit, are we going to give them better treatment than somebody that walks in with perhaps raggedy clothes? You know, because God doesn't see the exterior, God sees the interior. You know, God sees us from the inside, and not only sees what we're going through, but the potential that is in us, you know, what He can make out of each and every one of us. You know, if God saw us for whom we were when we started and had the same mentality that most people have, we probably wouldn't have made it past the doors. But God doesn't see that. God sees each and every one the same, and God sees what He can make out of that person. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, ¿verdad? Muchas veces tratamos a las personas diferentes de acuerdo a cómo se ven las personas, de acuerdo a cómo estén tal vez financieramente. A veces miramos a la persona y decimos, ok, pues si le ayudo, pues sí puedo esperar de que me ayude, ¿no? Y a veces decimos, pues estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué puedo esperar de esa persona? ¿Verdad? Pero el Señor no ve las cosas así. El Señor nos ve a cada uno iguales, semejantes, y con la misma actitud. Él nos ve lo interior, Él ve lo que Él puede hacer con nosotros, no lo que somos nosotros en el momento. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un lugar bueno, y al pobre decís, tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con los malos pensamientos? Es importante que tomemos a cada persona con la misma actitud, con el mismo amor y con el mismo cariño de querer ayudar a las personas de que puedan salir adelante. No mirarlos diciendo, bueno, pues qué puedo esperar de esa persona, ¿no? Sino que a verlos como a la persona que te puede dar más y a la persona que te puede dar menos, a verlos igual. Ahora, no ayudar a alguien en conveniencia de recibir algo en retorno, no hacerlo por quedar bien, o que tal vez que tengas una lista de que, ok, tengo que hacer esto y esto, e ir checando las cosas que de la lista tal vez que hiciste, de cosas que tengo que hacer para quedar bien con Dios. No se trata de una lista, se trata de diario pedirle al Señor qué quieres que haga, cómo quieres que viva y dónde quieres que sirva. Amén. Y es lo que el Señor me dio. Espero que haya sido bendición. That's what God gave me. I hope, you know, that it's been a blessing to each and every one. It spoke to me a lot. You know, it's been a blessing to me. And, you know, I ask each and every one that we really think about this, you know, and focus on it, that we can apply it to our lives to make a difference and live in obedience to what God is sending. Pero espero que sea de bendición. Para mí fue de mucha bendición. Les pido de que pues sigan reflexionando en esto, que le pidan al Señor, ¿no? Si hay algo en nuestras vidas que tenemos que cambiar, ajustar para cumplir con lo que Él nos está pidiendo. Igualmente mandé los verses en el WhatsApp para que
si alguien nos quiere, igualmente se va a mandar el video, ¿no? Pero déjeme orar, así somos despedidos. Amen. Father, I thank you for your word. Father, I thank you, Father, for each and every one here, Lord God. I ask, Lord God, that each and every one may rejoice, Father, with your word, Lord God, that we may apply it to our lives, Lord God, that we may see what changes, what adjustments we need to make, Lord God, to live, Father, according to your will, Lord God, to do, Father, what is right, and to help each and every one, Lord God, and be able, Father, to help them, Father, get closer in unity to you. We thank you, Father. Amen.